Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de programas que llevan por título Guía para implementar proyectos de intervención comunitaria para la prevención y tratamiento de las adicciones. Agradecemos a los servicios de salud del Estado de Querétaro esta convocatoria para desarrollar estos contenidos tan importantes. En particular, al Consejo Estatal contra las Adicciones de Querétaro por su impulso para generar estrategias de apoyo a los consejos municipales contra las adicciones. El objetivo de este conjunto de programas consiste en proporcionar herramientas y elementos de análisis para que cada municipio, comité municipal contra las adicciones, fortalezca y afine su estrategia local de prevención y tratamiento de las adicciones. También construir habilidades y competencias para desarrollar diagnósticos comunitarios, impulsar la participación juvenil en las acciones de prevención y tratamiento, construir un plan de intervención y evaluar los resultados de estas intervenciones. Esta estrategia local tiene ciertas características, principalmente las siguientes. Uno, que sean estrategias de aplicación territorial, es decir, esta construcción, esta planeación tiene que ver con desarrollar acciones en las mismas comunidades, principalmente en las de mayor vulnerabilidad, para poder desarrollar estos programas de prevención. También tiene que ser de carácter, dos, tiene que ser de carácter multisectorial, es decir, que entendemos que un proyecto de buen pronóstico tiene que ver con programas que se realizan en las comunidades donde los principales protagonistas son los ciudadanos de estas mismas comunidades, así como también los programas articulados del municipio, del estado y de la federación que sean afines a esta estrategia, así como organizaciones de la sociedad civil que también se preocupan por estas dificultades y hacen intervenciones de tipo comunitario, sin desestimar la importante participación que tiene que tener el sector privado para garantizar la sustentabilidad de estos proyectos y otros especialistas como la academia, ¿no? Que pueden colaborar en acciones importantes como la evaluación de proyectos. Entonces, también se trata, número tres, de una estrategia local con base en evidencia. Esto quiere decir que se tiene que realizar un diagnóstico. A partir de este diagnóstico, poder discutir con la comunidad las prioridades, es decir, que el diagnóstico se transforme en un contexto participativo y después, en función de estas problemáticas y prioridades establecidas con la gente de la comunidad, poder desarrollar un plan de intervención y poder evaluar los resultados de las intervenciones. Por otro lado, como número cuatro, el enfoque que cuenta esta estrategia local tiene que ver con que son programas participativos, donde el principal protagonista es el ciudadano y su comunidad, además de otros aliados estratégicos, por supuesto el municipio, el estado y la federación. Eh, También tiene un enfoque de salud pública, es decir, que se concibe el fenómeno de las adicciones como un problema multifactorial que tiene causas que provienen desde los ámbitos individuales, familiares, comunitarios y sociales, y que por lo tanto las respuestas que se den a estas problemáticas también tienen que ser complejas en todos estos ámbitos, y también un enfoque de seguridad ciudadana, que es la referencia que nos da un mejor aterrizaje para entender que la política pública se construye desde abajo, desde los municipios como primer respondiente a las problemáticas de los ciudadanos, y de ahí se enarbola una estrategia de gestión desde el municipio, el Estado y la Federación, así como otros actores estratégicos. Bueno, el primer tema del día de hoy es el ABC de la prevención y buenas prácticas. Entonces, bueno, comenzamos con esta exposición y de veras con mucho gusto de dirigirme a todas los comités municipales del estado de Querétaro, como de todo el país, también a todos los colegas que trabajan en los centros de tratamiento, siempre con una iniciativa inquebrantable de poder ayudar a otras personas que tienen el problema de las adicciones, y como muchos funcionarios públicos que de verdad en Querétaro han mostrado un interés genuino por construir otro tipo de política pública que deseamos ver a lo largo de todo el país, en donde los programas
dejan de ser como estrategias burocráticas creadas desde el escritorio, sino que se transforman en iniciativas que tienen que ver con la construcción colectiva de las soluciones a los diversos problemas. Y colectivas decimos principalmente con los ciudadanos, para poder vislumbrar una posibilidad de mayor arraigo, de pertenencia y de verdad pensar que las soluciones les van a beneficiar a ellos que viven directamente estas dificultades. Bueno, dicho esto, pues ahora pasamos a la exposición. El ABC de la prevención y buenas prácticas. Eh, Como ustedes saben, la prevención no es una estrategia nueva, tiene muchos años de estarse practicando, hay muchos expertos que han hecho cosas muy importantes, se han documentado experiencias, se han publicado libros y bueno, se trata aquí de poder traer a colación de las estrategias municipales todos estos elementos que nos permiten a nosotros hacer una mejor planeación. En primer lugar, creo que un elemento importante tiene que ver con la definición que nosotros damos de qué es una adicción. Porque a partir de esta definición es que se van a enarbolar un conjunto de acciones que responden a ese tipo de definición del problema. Entonces, no es lo mismo definir las adicciones como un problema individual de un sujeto que por ciertas circunstancias consume una droga y esta le genera muchos efectos orgánicos y psicológicos y después hay repercusiones sociales por esta ingesta. Esa es una manera. Otra puede ser verlo desde una perspectiva social o hasta de sentido común. Entonces, creo que la piedra angular que nos permite a nosotros empezar a definir un conjunto de acciones de intervención tiene que ver, en primer lugar, desde cómo definimos las adicciones. Eh, la definición de adicciones ha evolucionado a través de la historia y nosotros tenemos estas definiciones más, pues por decirlo, las primeras, tenemos los antecedentes de la definición de la OMS de 1957, pero que todavía son vigentes, actuales y se utilizan mucho como referencia conceptual. Entonces, tenemos una definición que tiene que ver con definir el problema de la adicción por una situación de la ingesta que un sujeto tiene de unas sustancias. Y a partir de esa primera ingesta, la serie de consecuencias que se van construyendo a partir de esa ingesta. Entonces tenemos estas definiciones que parten de un primer consumo. Entonces uno introduce a su cuerpo una droga que después se puede vivir como una experiencia placentera que busca su repetición y que por ese mismo motivo empieza a generar una tendencia a la repetición, una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio y después de esta repetición continua, una tendencia a aumento de las dosis, es decir, la aparición de la tolerancia. Hay que consumir mayores cantidades para obtener los mismos efectos y después de un periodo importante de tiempo, genera una situación de dependencia psíquica y generalmente sí, física de los efectos. Y después vemos cómo hay consecuencias sociales a partir de esta situación de consumo compulsivo que tiende a disminuir todas las actividades sociales, dificultades en la relación de pareja, de mantener un empleo, en la propia economía familiar, es decir, tiene múltiples consecuencias. Bueno, pues esta definición es importante, pero de alguna manera nos sugiere la idea de que si todo comienza con una primera ingesta, quitando esa ingesta, va a desaparecer el problema gradualmente. Y no es así. Esto nos puede generar una confusión conceptual. No todo comenzó con la droga. De hecho, nosotros tenemos una idea que plantea, no pone el foco en la droga, sí pone a la persona en el centro para entender qué va a pasar con la situación de una persona que llega a consumir droga. Entonces, las condiciones en las que se encuentra esa persona y su entorno son las que van a determinar que pueda haber una evolución en un consumo problemático, finalmente una dependencia. Y entonces nosotros
hemos transformado esta primera definición que nos da la Organización de la Mundial de la Salud en 1957 a otra definición donde nosotros hablamos del encuentro que tiene el adolescente, porque es en esa etapa de la edad donde se inician los consumos, un encuentro del adolescente con la droga. Entonces, este encuentro va a derivar en una situación de dependencia o no a partir de las características del contexto cultural, de la salud mental relacional de la familia y la situación emocional individual. Entonces, de estas condiciones depende que se construya, que evolucione una situación de dependencia. Entonces, la variable no es la droga, la variable son las condiciones de salud mental individual y colectivas, las que van a determinar que el encuentro de un sujeto con drogas evolucione a una situación de dependencia. Por lo tanto, donde se interviene no es en detener la ingesta, sino en mejorar las condiciones de salud mental individual del entorno. Es diferente evitar que una persona consume una sustancia o siga repitiendo el consumo a transformar las condiciones de salud mental individual y del entorno. Esa diferencia es importante, porque a partir de ello es que nosotros vamos a poder vislumbrar qué tipo de estrategias de intervención debemos de implementar. ¿Sí? Entonces, dejando claro este asunto, en donde no nos preocupa el tema de la droga, ni hablar de las características de la droga, ni las consecuencias que tiene en el organismo. Es información necesaria para un profesional, pero no está ahí el foco de la intervención. La intervención no tiene que ver con eso. La intervención tiene que ver con las condiciones de salud mental individual y colectivas para poder evitar que esos primeros consumos deriven en una situación de dependencia. Entonces, el foco, la variable, está en las circunstancias de salud mental. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de esto, hay que pensar cuáles son las principales características que debe de tener un programa o una estrategia local de prevención y tratamiento de las adicciones. Principalmente nos referimos y nos estamos dirigiendo a todos los comités municipales, que son los primeros respondientes a estas problemáticas, por supuesto a nuestros amigos del estado de Querétaro, pero también a los de todo el país, de que pongamos atención en estas características que tiene que tener esta estrategia municipal. Antes de arrancar con este ABC, es importante decir que si nosotros entendemos cómo suceden estas problemáticas, siempre hablamos de que tales comunidades con mayor vulnerabilidad, menor índice de desarrollo humano, mayor pobreza, menores espacios de participación, donde es necesario fortalecer que se apliquen los derechos humanos, como el acceso a la educación, la salud, es donde nosotros ubicamos a las poblaciones más vulnerables que de iniciarse en un consumo de sustancias tienen mayores desventajas para poder contrarrestar los impactos de este consumo. Es decir, volvemos al tema, es la salud mental lo más importante. Entonces, si estos problemas se manifiestan en las comunidades, entonces el primer respondiente del Estado que tiene que atender las necesidades y los problemas de las comunidades es el municipio. Entonces hay que tener claro una estrategia nacional de prevención y tratamiento de las adicciones parte de las necesidades locales. Y como sabemos, y como nos dicen muy bien nuestros colegas antropólogos, no hay una comunidad igual a otra. Así como los psicólogos nos dicen, todas las personas somos únicas e irrepetibles, las comunidades también. Entonces no puede haber una estrategia homogénea, estandarizada, que sea la misma, como una especie de receta que se aplica a todas las comunidades del país, ¿no? Cada comunidad tiene sus particularidades que van a determinar qué tipo de estrategia es más conveniente a partir de las condiciones y circunstancias que está viviendo. Entonces sabemos que ni en un mismo municipio las comunidades son iguales. Hay diferentes condiciones de pobreza, de trabajo, de convivencia, de cultura, de prácticas colectivas, de formas de organización, en fin, hay diferencias enormes.
Entonces, a partir de esas particularidades es que nosotros tenemos que construir una estrategia. Bueno, una estrategia de prevención y tratamiento de las adicciones es proactiva y busca anticiparse a los hechos. Entonces, este elemento es importante porque entendemos la prevención con estas referencias del sector salud como prevención primaria, secundaria y terciaria, como diferentes niveles y ámbitos de prevención. Pero algo que tenemos que tener claro es que si es proactiva y, como hemos dicho, se trata de que el problema se manifiesta y empieza a tener una demanda como un problema para ser atendido en las comunidades, la prevención tiene que ser local. Y para que una comunidad se prevenga, por lo tanto, implica un nivel de organización comunitaria en saber qué entienden por las problemáticas que están viviendo y ser ellos los principales ejecutores de la acción preventiva. Entonces, que el hecho de que la prevención sea proactiva no quiere decir que uno construye una respuesta desde fuera y va y trata de inducir a la comunidad a que dé este tipo de respuestas para poder disminuir el problema, ¿no? Si es proactiva y la problemática se desarrolla en las comunidades, entonces es a partir de la movilización comunitaria que nosotros vamos a poder encontrar un tipo de prevención adecuada para esa comunidad. Es decir, el problema se manifiesta en un territorio, afecta a determinadas personas. Esas personas que se ven afectadas están preocupadas por esa situación que están viviendo y lo viven como una amenaza a su seguridad. Y después son las primeras preocupadas para que este problema se resuelva. Entonces necesita organizarse para dar una respuesta, por supuesto, con el respaldo y la colaboración cercana con el municipio y el Estado y la Federación. Entonces, si es proactiva, tiene que ver con cómo esa misma comunidad se moviliza para generar estrategias de prevención. Entonces, esta es una idea muy importante porque nos sitúa en un contexto en donde la prevención no se desarrolla en un escritorio, no es un conjunto de informaciones que se le da a la comunidad, sino que tiene que ver con espacios de diálogo desde las mismas comunidades, formas de organizarse, de dar respuesta y tratar de incluir todo lo necesario para que haya una buena capacidad para responder a esa problemática. Bueno, en segundo lugar, la prevención busca reducir las causas que lo originan. Como ustedes saben, en el enfoque del sector salud, hablamos de factores de riesgo y factores de protección. Entonces, imaginemos un péndulo donde en un extremo del péndulo tenemos todos los factores de riesgo y después cierto movimiento al otro extremo nos señala un péndulo que está en posición de factores de protección. Factores de riesgo y factores de protección es una gradualidad de un problema a uno que ya no es un problema. Son los opuestos. Entonces, de lo que se trata es que esos factores de riesgo se transformen en factores de protección. Ahora, si nosotros decimos que los factores de riesgo, es decir, las causas que promueven las situaciones de dependencia y adicciones, tienen que ver con factores que provienen desde el ámbito individual, el ámbito familiar, el ámbito comunitario y el ámbito social. Quiere decir entonces que estos factores tienen que ser atendidos en conjunto para que pasen de ser factores de riesgo a factores de protección. Entonces, en este sentido, ya no es suficiente pensar la prevención en términos de dar información o en términos de dar fórmulas únicas, como por ejemplo promover el desarrollo de habilidades para la vida, vida saludable. No, no, no. La respuesta tiene que ser múltiple, más compleja y que responda a los diferentes factores de sus diferentes ámbitos. Entonces, a nivel individual, ¿qué cosas son las que se tienen que contrarrestar? ¿Cuáles son las causas que se tienen que reducir? ¿Cuáles son las causas a nivel familiar que se tienen que reducir?
¿Cuáles son las causas a nivel comunitario que se tienen que reducir? ¿Y cuáles son las causas a nivel social que se tienen que reducir? Esta, eh, esta segunda condición de una buena práctica, entonces tiene que ver con, si estamos hablando en términos individuales, por supuesto que hablamos de la salud mental individual, las posibilidades de expresión de la situación emocional de las personas, de acompañamiento, de la posibilidad de hablar de los problemas, de, de cuál es la experiencia que se está teniendo en el ámbito escolar, en la misma situación familiar, si hay una familia con mucha violencia, por supuesto que estamos ya hablando de ciertas características que tienen que ver con el sujeto, pero también con el contexto familiar. Entonces, a nivel individual, casi siempre estamos hablando de estas condiciones psicológicas y de salud mental que son causas importantes para ver qué va a pasar con una situación de un primer consumo, por ejemplo. A nivel familiar, fíjense que es muy interesante ver cómo a partir del contexto familiar se puede entender claramente por qué una persona cae en una situación de dependencia. Porque detrás de la situación de consumo tenemos una situación de una problemática emocional. Y esta no se da dentro de la persona de una manera endogámica. Esta se manifiesta en los vínculos, y los vínculos más importantes que determinan esa experiencia emocional es la familia. Entonces, si hablamos de los problemas emocionales, que son la plataforma sobre la cual se postulan los problemas de dependencia, entonces vamos a encontrar en el contexto familiar una fuente muy importante de causas que tienen que ser reducidas porque son fundamentales para mantener la situación de consumo. De hecho, podemos decir que muchas familias en situación de un caso de dependencia reaccionan a los problemas dando soluciones que contribuyen al mantenimiento de la dependencia, paradójicamente. Y los programas de intervención tienen que ver con que las familias se den cuenta de esta condición y puedan transformar de qué manera se coluden en una situación de consumo de dependencia. También las causas pueden ser a nivel comunitario. Una comunidad con bajo nivel de identidad y pertenencia, baja organización social, entonces pocos niveles participativos, entonces hablamos de pocos niveles de resiliencia a nivel comunitario para poder aguantar los embates de la exposición al consumo. Entonces, allí también encontramos un conjunto de causas que tienen que ser tomadas en cuenta para la prevención. Después, a nivel social, casi siempre nos referimos a los derechos humanos. Entonces, una persona que va a la escuela, que tiene los servicios de salud necesarios, que sus padres tienen un empleo, que tienen una casa, que tienen una alimentación básica, digna, y que tienen ciertos elementos dentro de la comunidad, como deporte, como espacios culturales, ellos van a tener un entorno que les va a facilitar su desarrollo. Y como lo dijo Durkheim en la nómina, cuando la colectividad no tiene las condiciones para un desarrollo individual y colectivo, lo que tiende a quebrarse es el contrato social y el respeto a las reglas, porque se ha incumplido su derecho. Entonces, es necesario que se veamos cómo los derechos humanos tienen una máxima aplicabilidad en estas comunidades donde intervenimos. Entonces, como ven, el conjunto de causas que tiene que ser reducido en una estrategia de prevención son múltiples y variadas. No podemos hablar nunca de una sola respuesta, nunca. Siempre es un conjunto de acciones, por eso decimos estrategia. No es un programa, no es una actividad. Es una estrategia municipal la que se tiene que construir para la prevención y tratamiento de las adicciones. Y esta estrategia tiene que tener factores que buscan ser reducidos a nivel individual, familiar, comunitario y social. Bueno, ahora, la prevención, en tercer lugar, considera la relación entre el individuo y su entorno. Entonces, decíamos hace rato, la dependencia, nadie elige ser dependiente, nadie elige sufrir, nadie elige quedarse en una situación tan grave como una situación de dependencia, donde es un estado de sufrimiento extremo. Esta situación siempre se da
en la forma, en los modelos relacionales en los cuales crecemos. Entonces siempre tiene que ver la relación entre el individuo y su entorno. Entonces, es ahí justamente en los vínculos en donde nosotros podemos observar claramente cómo la salud mental se despliega en esos vínculos, que puede ser una salud mental deteriorada o pueden ser condiciones importantes de desarrollo y con buena salud mental. Entonces, nunca podemos pensar, nunca, no podemos permitirnos desde los comités municipales pensar que los problemas de consumo problemático y dependencia es una elección individual. Siempre tiene que ver con su entorno. O sea, por ejemplo, la población en situación de calle, cuando los chicos están en los bajopuentes, en las coladeras, en casas abandonadas, eh, y les viene la tarde, les viene la noche, ellos no pueden quitarse de la cabeza que no están en su casa, que no están con sus padres, que no van a merendar, que no se van a ir a la cama con un beso, sino justamente la noche en la calle les pone frente a su rostro ese abandono y esa soledad y ese trauma que han vivido por ser expulsados de sus propias familias. Entonces es intolerable llegar a un momento del día con la evidencia de que estás solo, de que fuiste abandonado. Entonces esto genera una angustia y una ansiedad que no puede uno vivir con ello. Entonces el consumo de sustancias tiene que ver con solventar esa situación crítica, en poder encontrar un poco de olvido para no estar con ese recuerdo del trauma. Para eso funcionan muchas veces las drogas. Entonces, aquí, ¿dónde está la causa más importante? ¿En que alguien haya elegido consumir una droga para ver a qué sabe? ¿O en que fue abandonado, expulsado de su grupo familiar? ¿No? Entonces, vemos cómo estas causas se combinan y podemos encontrar explicaciones diversas a esta situación. Bueno, en cuarto lugar, la prevención debe ser local, o no es prevención. Entonces hablábamos hace rato de que se trata de construir una política pública de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros vamos haciendo un análisis inductivo, es decir, no hay personas iguales, todos somos diferentes, como tampoco lo son las comunidades. Entonces, si todos son diferentes, por supuesto que el elemento común es que todas las personas y las comunidades se encuentran expuestas frente al consumo, pero todas están en condiciones diferentes de afrontar esta situación de exposición. Entonces, cada quien va a tener una respuesta a la medida de sus circunstancias. De esta manera, no podemos hacer una especie de programa estandarizado que se aplique por igual a todos los municipios y a las comunidades de los municipios. Cada cual debe ser diferente y obedecer esas particularidades. Entonces, esta tarea de construir estrategias locales, por supuesto, no le corresponde a la federación, le corresponde a los municipios, que es donde ellos tienen que ver cuál es esa particularidad, porque conocen bien su territorio, conocen bien sus problemáticas y saben cómo está organizada cada una de las comunidades. Entonces ellos son los que mejor entienden qué tipo de prevención puede ser más adecuada. Entonces, si a este conocimiento de lo local, de la cultura particular de esas comunidades, se le suman ciertos elementos de análisis sobre lo que son las dependencias, las diferentes causas, entonces podemos llegar de una manera, yo creo que muy práctica, a ver cuáles son los principales factores que tienen que ser reducidos en cada una de esas comunidades y en cada uno de los ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nosotros tenemos que tener muy claro que la batuta para coordinar y poder desplegar toda una estrategia de prevención
parte de los municipios. Por eso la atinada propuesta del Consejo Estatal contra las Adicciones de Querétaro es la de, a ver, vamos a reunirnos los comités municipales y pongámonos a reflexionar sobre qué tipo de estrategias tenemos que implementar. Es decir, no es el Estado que les dice hagan eso. Esto funciona muy bien, aplíquenlo por favor. Acá tenemos otro modelo que puede funcionar en cada uno de los. No, lo que está haciendo el SECA está diciéndoles, juntemos los municipios, discutamos las condiciones locales y pensemos en estrategias que respondan a esas condiciones locales. No es posible, no es posible que pensemos desde las autoridades federales a que ellos nos den una fórmula al margen del conocimiento de las condiciones locales. Y esto lo vimos claramente en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando por allá de 2010 se intentó, 2007-2010, se intentó hacer una estrategia que partía de la federación. Y con muy justa razón, la gente de Ciudad Juárez dijo, no, 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 esta estrategia, nunca más una estrategia sin los juarenses. Nosotros tenemos que estar sentados en el diseño de esta estrategia. Y así fue, ¿no? Hubo cierta sensibilidad del gobierno federal y por supuesto que se modificó la propuesta y se crearon mesas de economía, de salud, que incluía adicciones y se construyeron acuerdos y compromisos que se cumplían y se podían dar seguimiento en corto plazo, ¿eh? O sea, fue brillante esa vez. Entonces, creo que estas experiencias nos dicen la diferencia de eficacia que puede tener una estrategia construida de la federación a una estrategia construida desde lo local con la gente de las comunidades. Es dos modelos contrapuestos que nosotros tenemos que priorizar y que ha tenido buenos resultados. Y es esta que parte desde lo local, donde se construyen las mejores estrategias de prevención. Por supuesto, que sea desde lo local no quiere decir que van solos. No, no, no. Se trata de construir una sinergia. Hay un concepto muy interesante de Pierre Bourdieu que se llama capital social. Entonces, de lo que se trata es de no de construir entre los diferentes actores de una comunidad los vínculos suficientes para que haya una densidad que nos habla de un fuerte nivel de comunicación. Y no solamente que se comunique un actor con otro actor, sino que a partir de esos vínculos pueden viajar bienes culturales que benefician a cada uno de los miembros conectados. Entonces nosotros podemos pensar esta definición de capital social y ponerle un apellido, capital social de prevención. ¿Qué quiere decir eso? Hay que identificar a los diferentes actores de una comunidad, hay que ver cuál es la situación de vinculación que existe, hay que ver si existe una densidad suficiente y después, pues por supuesto, vean, la prevención pensarla en, hay que conectar a los sujetos, los programas, las instituciones y después de conectarlos, verificar que haya los bienes culturales que pueden ayudar a sus miembros a enarbolar acciones de prevención. O sea, junta a un párroco con un psicoterapeuta. Y es probable que en cierto momento estas promesas de dejar de beber o estas idas a Chalma puedan tener un ingrediente que tiene que ver con también ir a psicoterapia, ¿no? Entonces, conectar el párroco con el terapeuta es una buena ilustración de la importancia y los beneficios que puede tener crear mayores vínculos dentro de la comunidad y que por ella viajen bienes culturales que bonifican a la prevención. Bueno, en quinto lugar, la prevención debe ser persistente en el tiempo, por supuesto. Es decir, no hay una acción aislada y única que logre transformar la realidad de una comunidad y como parte de esa realidad los problemas de consumo y dependencia. Sería ingenuo, aunque existen estos espíritus narcisistas que piensan que porque van a una comunidad y dejan un mensaje, una idea filosófica, existencial o espiritual de la vida, con una vez que vayan, van a iluminar a la gente y esta se va a transformar.
Eso no podemos pensarlo desde la ciencia, no podemos pensarlo desde la Secretaría de Salud y no podemos pensarlo desde los municipios. Y esto no puede ser la dirección de una estrategia local de prevención. Tienen que ser acciones persistentes en el tiempo, sabiendo que la adversidad es grande y los factores de riesgo que tienen que ser reducidos son muchos, diversos. Entonces, la acción tiene que ser, no es monotemática, es diversa, diversa. Y una acción no transforma una realidad, es un conjunto de acciones que con el tiempo pueden transformarse en particularidades culturales de una comunidad. Y entonces decir, mira, aquí quedó instalada una capacidad de la comunidad de dar respuesta a una problemática. Entonces, la persistencia en el tiempo es uno de los indicadores importantes para saber si se están haciendo acciones adecuadas de prevención o estamos recurriendo a estereotipos que está documentado y está demostrado que no funcionan, ¿no? Entonces, las acciones deben ser persistentes en el tiempo. Después, la intervención debe ser integral. Ya esto vamos viendo cómo se van relacionando todas estas premisas. La intervención debe ser integral, entonces ya dijimos, hay factores de riesgo desde el ámbito individual, familiar, comunitario y social. Entonces, intervenir en un solo factor no va a ser fuerza suficiente para mover el péndulo de factor de riesgo a factor de protección. Si nosotros miramos bien que son múltiples factores que tienen que ser reducidos de los diferentes ámbitos, entonces no tenemos un péndulo. Tenemos muchos péndulos que nosotros intentamos aplicar una fuerza para que lleguen a una posición de factor de protección. Entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo a partir de los recursos que tenemos, de las posibilidades de acción que podemos establecer, de la sinergia de la gente que se suma y las instituciones y programas a tratar de mover esos péndulos hacia factores de protección. Y entonces construir una estrategia para seleccionar los principales factores. A lo mejor no podemos intervenir en todos, pero sí hay que seleccionar los suficientes para decir, nosotros podemos crear una buena estrategia de prevención que pueda contener todas estas situaciones de inicio en el consumo que deriven en situaciones de dependencia, si hacemos A, B, C, D, E, F, G. Yo pienso que tiene que haber por lo menos un grupo de 5 a 10 factores de riesgo desde los diferentes ámbitos que tienen que vivir el impacto de la prevención. Entonces, en un municipio tendríamos que hablar de una estrategia con más de 5 acciones que nos lleven a hablar que tenemos un programa de prevención porque hacemos prevención desde los diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, la intervención debe ser integral. Esto no hay que confundirlo con que también tienen que ser intervenciones focalizadas. Es decir, si cada factor de riesgo nos implica a lo mejor una sugerencia metodológica de cómo hacerlo, dado que son diferentes factores de riesgo, no puede existir una fórmula única para moverlo a factor de protección. Si estamos hablando de cosas psicológicas o si estamos hablando de cosas familiares, son diferentes marcos teóricos, diferentes metodologías las que se tienen que aplicar. Entonces, cada factor de riesgo tiene un enfoque particular, focalizado. Pero después tenemos un conjunto de factores de riesgo con diferentes metodologías para poder impulsarlo a factor de protección. Entonces, en ese sentido, hablamos de integralidad. Integralidad significa que tomamos en cuenta los ámbitos individuales, familiares, comunitarios y sociales. Es este enfoque que aportó de manera muy importante Bonfenbrenner cuando dijo esta mirada ecológica al respecto de la salud. Entonces, ¿cómo poder hablar de los diferentes niveles de los riesgos y de los factores que pueden incidir en la enfermedad? Entonces, él habló de lo micro, lo macro, lo meso, que nosotros podemos traducir a lo individual, familiar, comunitario, social. Bueno, entonces la intervención debe ser integral, si no, no lo es. Si no, no lo es. No podemos pensar en una sola acción como una estrategia de prevención municipal. El proceso de intervención no es lineal. Este es bien interesante porque
Luego pensamos que nosotros hacemos una intervención y esta intervención que resultó efectiva, positiva, eficaz, entonces pudimos hacer un esfuerzo para que esas situaciones psicológicas individuales pudieran ser contenidas. Y entonces hablar de un adolescente que estaba en riesgo, después pensar en un adolescente que está en terapia, nos puede hacer pensar que ya logramos abatir una causa. Pues no es así, queridos colegas. A veces, el que un factor de riesgo se transforme en un factor de protección, crea a su vez un factor de riesgo. Y esto lo hemos visto claramente en cuestiones de derechos humanos. Cuando en una comunidad se promueve que las mujeres sean protegidas de la violencia doméstica, entonces, pues que busquen ayuda, que busquen un tratamiento y que también denuncien. Cuando esto sucede, entonces, cuando se está promoviendo que las mujeres denuncien, hay una reacción negativa de parte de los hombres que son los que enarbolan este tipo de violencia doméstica. Se sienten atacados y reaccionan negativamente frente al actor que está promoviendo la defensa de los derechos humanos. Múltiples casos de estos hemos visto. Entonces, ¿qué puede suceder en el tema de adicciones? Pues que a lo mejor en una comunidad el consumo de cannabis, por ejemplo, puede ser visto con normalidad. De hecho, incluso hay rituales de pertenencia a los grupos de jóvenes donde fumar es un acto, es una especie de ritual donde se manifiesta la grupalidad, ¿no? La cohesión. Alguien que no lo haga, alguien que diga, no, eso es malo, eso hace daño, este, puede ser expulsado de los grupos. Y entonces alguien que de manera acertada evita consumir una sustancia, ponerse en riesgo, puede ser excluida de los grupos, ¿no? Y así podemos ver una diversidad de acciones. Cada comunidad nos lo puede mostrar. Después, en octavo lugar, la intervención debe ser con base en evidencia. Este también es un elemento fundamental. Yo he escuchado múltiples veces, platicando con diversas personas, cada quien habla de la explicación de la adicción desde su esquema referencial, desde su propia experiencia, y lo puede hacer con sentido común o lo puede hacer como experto, pero siempre encontramos una diversidad de explicaciones. ¿Qué es un problema de valores? ¿Qué es la familia? ¿Qué son los jóvenes que no tienen oportunidades? ¿Qué estamos dominados por los vendedores de drogas y los cárteles de la droga? Que, en fin. Entonces, nosotros no podemos partir de prejuicios. Esta es la nota importante. No sabemos, hay que decir, no sabemos a qué se debe que en una comunidad haya un fenómeno de exposición, de consumo y niveles de enfermedad que pueden terminar en una dependencia. No sabemos ni cómo lo representa y lo experimenta la comunidad. No sabemos de qué manera lo catalogan, puede ser una representación social positiva o negativa. No sabemos cómo se organiza la comunidad para dar una respuesta, si los adultos toman medidas de control y mayor cuidado, o si simplemente se ve como algo normal. No sabemos si incluso hay niveles de respuesta comunitaria, o qué tipos, con una variedad de expresiones preventivas. No sabemos. Quien presuma que sabe cómo se tiene que resolver este problema, nos tiene necesariamente que dar información sobre con qué base lo está diciendo. Lo que nosotros establecemos es que la única base válida científicamente es de que tienes un conocimiento de la comunidad y cómo la comunidad vive, experimenta y da respuesta a este tipo de problemas. Es decir, necesitamos necesariamente un diagnóstico. Si no tienes un diagnóstico, entonces estamos dando palos de ciego. Un diagnóstico nos va a decir la dimensión del problema, la severidad,
la forma en que se organiza y se manifiesta en la comunidad, quiénes son los sujetos más vulnerables, dónde el problema está mejor controlado, quiénes son los actores que se movilizan para buscar una respuesta, si tenemos como comunidad capacidades de respuesta o hay que construirlas, si existe una tolerancia enorme al consumo o bien se vive como una extrema amenaza, ¿no? Entonces, todo esto tiene que constituir un diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de tipo comunitario. Entonces, ojo con caso. Necesitamos un sistema de información donde tengamos toda una base de datos y toda una serie de diagnósticos comunitarios que nos permitan a nosotros hablar de que en función de estos diagnósticos construimos un plan de intervención y que estos diagnósticos tienen que ser participativos. Es decir, las soluciones siempre se construyen junto con la comunidad de los ciudadanos. Entonces, uno, tenemos evidencia; dos, seguimos procesos participativos; y tres, entonces, solo entonces, podemos construir un plan de intervención. Entonces, con esta base es que decimos que tiene que ser con base en evidencia, no con base ideológica, no con base de prejuicios, no con bases morales, no con bases subjetivas, con base en evidencia, y que es un proceso de investigación, de observación, de conocimiento de las comunidades. La etnografía es una de las grandes herramientas que tenemos para describir una comunidad. Tiene todo un sistema, una metodología para conocer las comunidades. Entonces tenemos todos los elementos para poder hacer un diagnóstico y generar procesos participativos a partir de esos diagnósticos. Entonces, este conjunto de premisas para poder decir que tenemos una buena prevención es lo que llamamos el ABC de la prevención y el tratamiento de las adicciones. Esta es la parte importante que nosotros tenemos que decir en este programa. Además, comentar, eh, también las metodologías de prevención han evolucionado en el tiempo. Entonces, pues todos recordamos que las comunidades poseen mecanismos propios para dar trámites a situaciones de amenaza. Siempre tenemos que nosotros ir a conocer cómo una comunidad trata de controlar estas situaciones. Nos va a dar información privilegiada para pensar estrategias. Y cualquier comunidad, por marginada, pobre y excluida que sea, va a tener mecanismos, va a tener formas de responder. Entonces hay que echar ojo a eso. Y esta es la manera clásica en la que surge todo el movimiento de ayuda mutua, ¿no? Entonces pueden ser cosas muy importantes, valiosas, que pueden ser retomadas para tener un esquema más completo y complejo para la prevención. Entonces no hay que olvidar eso. Las comunidades tienen sus propios recursos para atender estas situaciones. Después también, como sabemos, durante los años 80, 90, 2000, hemos hablado de muchos problemas sociales que parece que han sido como grandes preocupaciones, principalmente de organizaciones de la sociedad civil. Y en los 80 hablábamos de las bandas, en los 90 hablábamos de los niños de la calle, después hemos hablado de la violencia hacia las mujeres y la perspectiva de género. Después también el tema de las adicciones ha sido una preocupación importante. Entonces, bajo estas circunstancias, diversas organizaciones civiles han construido modelos para atender estas diferentes problemáticas. O sea, no ha sido el Estado quien ha acaparado todas las respuestas. El Estado ha construido algunas y después quedan unos vacíos. Y esto ha dado pie a que la sociedad civil también responda y se incluya en este marco de actores que se preocupan por esos problemas. Entonces, aquí tenemos un elemento importante. En nuestro país tenemos la dificultad de que pocos programas de prevención han sido evaluados. Entonces, no podemos decir cuáles son unas buenas prácticas y cuáles no. De lo que se trataría es sí tener todo un inventario de modelos utilizados por las diversas organizaciones en diferentes comunidades del país, a ver cuál ha sido su eficacia y si pueden ser referencias metodológicas a tomar en cuenta. Entonces, esta época pues tiene que ser saldada
con un mecanismo importante de evaluación de modelos. Después tenemos que por ahí del 70, todo este modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner fue retomado por la Organización Mundial de la Salud en principios de este siglo. Entonces, sí, creo que es importante que tomemos como premisa ver que el problema de las adicciones es un problema complejo de múltiples causas que provienen de los ámbitos individuales, familiares, comunitarios y sociales, y las respuestas tienen que ser igualmente complejas. Entonces, como vemos, históricamente ha habido iniciativas que podemos ir tomando en cuenta para considerar en una propuesta actual, ¿no? Y que tome en cuenta esa historia. Después tenemos que hubo una moda muy importante en los últimos 20 años, donde se pensaba que proporcionar información sobre los diferentes tipos de drogas y sus consecuencias orgánicas y psicológicas, lo que nos iba a dar la evidencia científica de, pues, cómo tratar el problema. Pero ha sido comprobado en muchas experiencias que proporcionar información no es suficiente para disuadir a las personas del consumo. Es decir, ni siquiera los buenos programas de prevención y de tratamiento de adicciones hablan de drogas. La droga tal produce tal impacto en el sistema nervioso central y esto, ¿no? Los buenos programas no centran su intervención en el tipo de drogas y sus consecuencias psicológicas. Hacen procesos en donde atienden la mentalidad de las personas, su situación emocional. Trabajan con eso, eso es el área de incidencia. Porque tú quitas, por ejemplo, en una rehabilitación, si quitas la droga, significaría que tu problema está resuelto. No, no es cierto, eso es mentira. Hay que resolver toda la parte emocional y que eso crea una especialidad importante para poder hacer estos procesos. Entonces, no, proporcionar información no es suficiente. Y de hecho, los buenos programas de prevención y tratamiento nunca hablan de drogas. Entonces, con esta historia que hemos tenido de los diferentes tipos de respuesta a los problemas de prevención y tratamiento, la idea es crear un, un, este, un nuevo esquema más complejo de lo que es la prevención. Y hay que hablar de sistemas de prevención. Cada municipio debería de crear su sistema de prevención. Yo sé que es complicado la gestión a nivel de la administración pública en cuanto a alineamiento, normatividad, pero tenemos que ir inevitablemente hacia allá. Tenemos que construir un sistema de gobernanza en el que el municipio, el estado, la federación, los ciudadanos, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, podemos crear una articulación para poder tener un mayor impacto en nuestros programas y principalmente un esquema de gobernanza que ponga como principal protagonista a la comunidad y sus ciudadanos. Tenemos un entero problema, espero que no haya dificultad aquí, entonces seguimos. Eh, Decía que hay que llegar a un sistema de prevención, es decir, un esquema de gobernanza donde el ciudadano y su comunidad tienen un protagonismo importante. Este esquema, como dijimos al principio, tiene que ser multisectorial y de aplicación territorial. La prevención no tiene que ver, la principal prevención no tiene que ver con la asistencia en un consultorio, tiene que ver con la asistencia en el mismo territorio. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos que del 100% de las personas con dependencia, solamente el 15% va a un programa de tratamiento y el 85% no. Esta es evidencia suficiente para decir, en nuestro país tenemos que estar creando modelos de intervención comunitaria, no de asistencia hospitalaria ni de consultorios.
Entonces, es importante, tienen que ser programas con base en evidencia y respetando plenamente los derechos humanos y la perspectiva de género. Como sabemos mucho, el tema de las adicciones se ha visto como una práctica masculina y los modelos de tratamiento también han sido construidos por hombres para hombres. Entonces es importante no solamente ampliarlo a un enfoque de género, sino a toda esta multiplicidad actual de identidades de género, ¿no? Entonces ahora hablamos de la población LGTBQ+. Entonces, eso tiene que traducirse en nuestras metodologías y nuestros programas. Bueno, este, ahora, bueno, con esto me parece que hemos visto lo más importante sobre el ABC. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Les mando un cordial saludo a nuestros colegas del Consejo Estatal contra las Adicciones, a todos los colegas que están en los comités municipales contra las adicciones y a todas las personas que de alguna manera estamos involucrados, no como funcionarios, sino como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanos, que tratamos de lograr tener una perspectiva más objetiva y programas de mayor eficacia. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa.